En el corazón de un México profundamente arraigado en la fe, donde el aroma a incienso y las campanas de la iglesia marcaban el compás de cada jornada, se encontraba David Cose, un joven de 20 años con la mirada aguda y una convicción inquebrantable en la ausencia de lo divino. No era una convicción cualquiera, forjada en la ignorancia o el desinterés, sino una armadura forjada en el crisol de la filosofía, los debates y una observación minuciosa de las contradicciones humanas. Era el día que había elegido para su gran desafío, una provocación meticulosamente planeada, un golpe contundente contra el velo de la ilusión que, a su juicio, cubría a su gente. Frente a él, sobre una desgastada mesa de madera en la plaza central del pueblo, descansaba una Biblia de tapas gruesas y gastadas, símbolo de siglos de devoción. En su mano derecha, un martillo de cabeza pesada, frío al tacto, pero ardiente en su propósito. El sol de la mañana apenas comenzaba a calentar las piedras coloniales, pero la tensión ya era palpable, un presagio de la tormenta que David estaba a punto de desatar. Para entender a David, uno debía comprender el contexto de su nacimiento. Había crecido en un pequeño pueblo, uno que se aferraba a sus tradiciones católicas como a la vida misma. Las procesiones, las misas dominicales, los altares en cada esquina. Todo ello era el tejido mismo de la existencia. Sus padres, como la mayoría, eran católicos devotos, y la fe era el aire que se respiraba en su hogar. Sin embargo, desde muy joven, David mostró una mente inquisitiva, una que no se conformaba con respuestas preestablecidas. Los sermones del párroco se le antojaban repetitivos, las historias bíblicas meros mitos y las exigencias morales a menudo hipócritas. A medida que crecía y se sumergía en los volúmenes de filosofía en la biblioteca de la ciudad a la que iba a estudiar, su escepticismo encontró un fundamento sólido. Se hizo un estudiante brillante, un pensador crítico, y su ateísmo se convirtió en una parte central de su identidad. Lo veía no como una falta de fe, sino como una liberación, una superioridad intelectual que lo separaba de la ciega masa que lo rodeaba. Creía que la lógica y la razón eran las únicas vías hacia la verdad, y que la religión era un opresor del pensamiento libre, un opio para el pueblo, como lo había leído en los grandes pensadores. La frustración de David había crecido exponencialmente en los últimos años. Cada vez que visitaba su pueblo, la omnipresencia de la fe le resultaba más asfixiante. Veía a sus vecinos encomendarse a un Dios ante cada dificultad, atribuir cada éxito a una intervención divina, mientras ignoraban las causas terrenales de sus problemas y soluciones. La hipocresía que percibía en algunos líderes religiosos lo exasperaba. Predicaban la humildad y la caridad, pero sus vidas a menudo desmentían sus palabras. Veía la fe usada como una herramienta de control, un refugio para el miedo, una excusa para la inacción. No podía entender cómo la gente podía seguir creyendo en historias tan inverosímiles, en milagros que desafiaban toda lógica, en un ser invisible que, a su parecer, nunca intervenía de manera tangible en el sufrimiento del mundo. Se sentía como el único despierto en un pueblo de sonámbulos, y esa soledad intelectual lo carcomía. Decidió que ya no podía quedarse callado, que su intelecto le exigía actuar, no solo para sí mismo, sino para despertar a su comunidad. Sentía una responsabilidad, casi una obligación moral, de sacudir a la gente de su letargo espiritual. Había intentado debatir, argumentar con razón y lógica, pero sus palabras se estrellaban contra un muro de fe inquebrantable. Sus vecinos
con sus rosarios entre las manos y sus ojos fijos en el cielo, simplemente lo miraban con pena, con una mezcla de lástima y reproche, como si él fuera el perdido y no ellos. Eso solo avivaba su fuego, consolidando su convicción de que solo un acto de impacto visual, un desafío audaz y sin precedentes, lograría penetrar la densa capa de dogma. Había meditado durante semanas sobre la mejor manera de hacerlo. Quería algo que fuera innegablemente blasfemo a los ojos de los creyentes, algo que no pudieran ignorar, que los obligara a cuestionar lo que daban por sentado. Y así la idea del martillo y la Biblia surgió, un acto simbólico, brutal en su simplicidad, pero poderoso en su mensaje de negación y desafío. El día había llegado. David se puso su ropa más común. No quería que nada lo distrajera del mensaje que deseaba transmitir. No era un acto de vandalismo aleatorio. Era una declaración filosófica, un performance ateo. La plaza, aún tranquila en las primeras horas, sería el escenario. Aquel lugar donde se habían celebrado las fiestas patronales, las bodas, los bautizos, el corazón espiritual y social del pueblo, sería el lienzo para su provocación. La Biblia, una nueva que había comprado para la ocasión, no una reliquia familiar, esperaba su destino. El martillo, que había utilizado para arreglos en casa, ahora sería un instrumento de demolición de fe. Su corazón latía con una mezcla de nerviosismo y una extraña euforia. Estaba a punto de cruzar una línea, lo sabía, pero sentía que era necesario, si Dios existía, que se manifestara. Si la fe era real, que respondiera a su desafío. De lo contrario, esperaba que su acto sirviera como una chispa para la razón, para que otros pudieran ver como él lo hacía, la cruda y liberadora verdad de un universo sin dioses. La noticia del desafío de David se esparció por el pequeño pueblo como un reguero de pólvora, incendiando las conversaciones en cada esquina, en cada hogar. No era solo un rumor, sino una declaración abierta, un guante lanzado directamente a la cara de una tradición arraigada, de una fe que había sido el cimiento de la comunidad durante generaciones. David había utilizado las redes sociales, un arma moderna para un desafío ancestral, publicando un manifiesto extenso donde detallaba sus motivaciones y el día exacto de su acto de liberación intelectual. La reacción fue inmediata y contundente. Entre los creyentes más fervientes, el anuncio provocó una oleada de indignación. Las ancianas del pueblo, con sus rosarios aferrados, se persignaban y murmuraban oraciones ante lo que consideraban una blasfemia sin precedentes. Los hombres, acostumbrados a la paz conservadora de su gente, sentían una punzada de rabia y vergüenza. ¿Cómo podía un hijo de su pueblo, alguien a quien habían visto crecer, atreverse a tanto? Para otros, menos devotos pero igualmente respetuosos de las costumbres, la noticia generó una mezcla de curiosidad mórbida y un rechazo instintivo. Algunos jóvenes, influenciados por la misma modernidad que David abrazaba, sentían una secreta admiración por su audacia, una chispa de rebeldía en un entorno predecible. La familia de David, inmersa en la vergüenza y la desesperación, intentó disuadirlo por todos los medios posibles. Su madre, con el rostro surcado de lágrimas y la voz rota, le rogaba que reconsiderara. «David, por favor, piensa en tu alma, en el qué dirán, en el dolor que nos causas», imploraba, aferrándose a sus brazos con la esperanza de que el amor filial lo hiciera desistir. Su padre, un hombre de pocas palabras, pero de profundas convicciones, intentó un enfoque más racional, apelando a la mesura y al respeto por las creencias ajenas. «Hijo, la fe es un camino personal.
No tienes por qué pisotear la de los demás para afirmar la tuya, le decía con una seriedad que rara vez David había presenciado. Incluso sus hermanos, que solían admirar su intelecto, se distanciaron, incapaces de comprender la magnitud de su desafío. Pero David, envuelto en la armadura de su convicción atea y la creencia inquebrantable en su superioridad intelectual, se mantuvo firme. Cada súplica, cada argumento, cada lágrima no hacía más que reforzar su determinación. Veía en la desesperación de su familia no un amor genuino, sino la prueba de la esclavitud mental a la que la fe sometía a las personas. Se sentía incomprendido, un mártir de la razón en un mar de irracionalidad. Sus ojos brillaban con una intensidad febril, convencido de que su acto era necesario, una cirugía dolorosa pero vital para extirpar la ceguera de su comunidad. En el centro de la oposición se erguía la figura del padre Ricardo, el párroco local, un hombre entrado en años, con el cabello plateado y una mirada serena que había visto pasar muchas generaciones. El padre Ricardo representaba la fe inamovible de la tradición, una roca en el constante flujo de los tiempos. Al enterarse del plan de David, su primer instinto no fue de ira, sino de profunda preocupación. Había bautizado a David, había presenciado su primera comunión. Recordaba al niño inteligente y curioso que solía hacerle preguntas en la catequesis. Decidido a intervenir, el padre Ricardo buscó a David. El encuentro tuvo lugar en el pequeño despacho parroquial, un espacio sobrio lleno de libros viejos y un crucifijo de madera. El padre Ricardo intentó razonar con David, abordándolo no como un inquisidor, sino como un pastor preocupado por una de sus ovejas descarriadas. «David, hijo», comenzó con voz calmada, «entiendo tus dudas, tu búsqueda de la verdad. La fe no se impone, se vive, pero este acto de profanación, ¿crees que te acercará a alguna verdad o solo sembrará más discordia?» David, sentado frente al padre Ricardo, escuchó con una condescendencia apenas disimulada. Para él, las palabras del sacerdote eran ecos de una era pasada, argumentos vacíos de lógica. Se irguió, su postura revelando la arrogancia intelectual que lo consumía. «Padre, usted habla de fe, yo hablo de evidencia. Usted habla de verdades reveladas, yo de verdades demostrables. Lo que haré no es profanación, sino un acto de honestidad. Es hora de que la gente vea que el emperador no tiene ropa, que la Biblia es solo un libro, un compendio de mitos antiguos, y que Dios es una invención humana, una muleta para los débiles». Los intentos del padre Ricardo por tender puentes, por hablar de la fe como un refugio, como una fuente de esperanza y comunidad, chocaron contra el muro de la convicción inquebrantable de David. El sacerdote habló de la belleza de la creación, de la complejidad del universo, de la moralidad inherente en la enseñanza de Jesús. Pero David tenía una respuesta racionalista para cada punto, desmantelando los argumentos con una lógica fría y despiadada que no dejaba espacio para la emoción o el misterio. Cada intento de resolución por parte de la comunidad se encontró con la misma resistencia. Los vecinos, quienes lo veían como un blasfemo, ignoraron o malinterpretaron sus justificaciones, reforzando la idea de que David había cruzado una línea inaceptable. En su burbuja de autojustificación, David intensificó su búsqueda de las pruebas definitivas para su acto. Visitó la única librería del pueblo, un establecimiento polvoriento que vendía más revistas de chismes que literatura seria. Allí, con una sonrisa sardónica y la mirada desafiante,
compró la Biblia más voluminosa y de mejor encuadernación que encontró. Una que, pensó, ofrecería una resistencia dramática a los golpes de su martillo. La eligió con la meticulosidad de un artista que selecciona sus herramientas, no para crear, sino para destruir. Luego, pasó días analizando el lugar y la hora perfectos para su desafío. Descartó la plaza del mercado, demasiado ruidosa y caótica. Pensó en las afueras, pero la visibilidad sería limitada. Finalmente sus ojos se posaron en la plaza principal, justo frente a la imponente iglesia del pueblo, el corazón espiritual de la comunidad. No había un lugar más simbólico, más cargado de significado. La hora sería el mediodía de un domingo, justo después de la misa principal, cuando la afluencia de personas sería máxima y el impacto de su acto resonaría con la mayor fuerza posible. Visualizó la escena una y otra vez en su mente, el eco del martillo, el crujido de las páginas, la conmoción en los rostros de la gente. Se sentía como un libertador, un profeta de la razón, a punto de despertar a su pueblo del letargo de la superstición. Su corazón latía con una mezcla embriagadora de aprehensión y triunfo. El escenario estaba montado. El sol se alzaba con una fuerza inusitada sobre la plaza principal de San Pedro, un pueblo donde la fe católica se tejía en cada ladrillo y cada rezo matutino. Era el día que David había elegido para su gran desafío, el día en que, según él, la verdad se impondría sobre la superstición. La multitud se había congregado, una marea humana que oscilaba entre la expectación, la indignación y la curiosidad mórbida. Ancianos con rosarios apretados en las manos, mujeres enardecidas que susurraban oraciones, jóvenes curiosos que grababan con sus teléfonos y algunos intelectuales locales que observaban con una mezcla de desprecio y fascinación. La imponente fachada de la iglesia, con su campanario apuntando al cielo, servía de telón de fondo para lo que prometía ser un espectáculo inolvidable. David, con una arrogancia que rozaba la insolencia, se abrió paso entre la gente hasta situarse justo enfrente del atrio. Su vestimenta era simple, pero su postura erguida, casi desafiante, comunicaba una determinación inquebrantable. En su mano izquierda sostenía una Biblia de tapas oscuras, recién comprada, sin una sola mancha de uso, y en la derecha un martillo de carpintería, pesado y contundente, cuyo metal relucía bajo el inclemente sol. El silencio se hizo casi absoluto cuando se detuvo. El único sonido audible era el de su propia respiración agitada por la mezcla de nerviosismo y euforia. Levantó la Biblia en alto, con el brazo extendido, como si ofreciera un sacrificio impío. «Pueblo de San Pedro», resonó su voz, amplificada por un pequeño megáfono que había traído consigo. «Me presento hoy aquí, no para ofender, sino para liberarles de un engaño milenario. Se nos ha enseñado a temer a un Dios que no existe, a seguir un libro que no es más que una colección de cuentos y fábulas. Este libro», dijo agitando la Biblia con desdén, «que ustedes veneran como palabra divina, es solo tinta y papel, una herramienta para el control y la opresión. ¿Dónde está su Dios? ¿Por qué no se manifiesta ante la pobreza, la injusticia, el sufrimiento que nos rodea? Porque no está, no existe». Un murmullo de indignación, como el rugido de una bestia herida, comenzó a extenderse por la plaza. Algunos gritaron, «Blasfemo», otros corearon, «Dios te perdone». Pero David, inmerso en su propia convicción, hizo caso omiso. Sus ojos, fijos en la multitud, buscaban una señal de comprensión, de despertar. Él creía que su acto, aunque chocante, sería el catalizador para que muchos abrieran los ojos a la verdad del ateísmo. «Hoy», continuó David,
su voz cargada de un celo casi religioso, aunque irónicamente ateo. Romperé este símbolo de engaño. Lo haré para demostrar que no hay castigo divino, no hay fuego del infierno, solo la libertad de la razón. No habrá trueno, no habrá rayo, porque el cielo está vacío. Con una pausa dramática que pareció eterna, David bajó la Biblia a la altura de su rodilla. Su mano derecha apretó el mango del martillo, sus nudillos se pusieron blancos. Tomó un profundo respiro y con toda la fuerza de su cuerpo descargó el martillo contra la tapa dura del libro sagrado. El golpe resonó en la plaza, un sonido seco y brutal que rompió el silencio con una violencia inesperada. Las tapas de la Biblia se resquebrajaron, las hojas se doblaron y una parte de su lomo se desprendió con un crujido. Un grito colectivo, una mezcla de horror, indignación y espanto brotó de la multitud. Fue un grito visceral, como si cada persona hubiera recibido el golpe en su propia alma. Muchos se llevaron las manos a la boca, otros se santiguaron con fervor. Algunos cayeron de rodillas, sollozando, mientras otros apuntaban a David con dedos temblorosos, profiriendo maldiciones. David, por el contrario, sintió una oleada de triunfo. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en sus labios. Había logrado su objetivo. Había quebrado el símbolo, había roto el silencio, había provocado una reacción. Se regodeaba en la creencia de que, aunque la reacción inicial fuera de repudio, había plantado una semilla de duda, había forzado a la gente a cuestionar. Levantó el martillo de nuevo, dispuesto a descargar otro golpe, a pulverizar el resto del libro, a consolidar su victoria intelectual. Pero justo en ese instante, en el preciso momento en que David saboreaba su victoria y se preparaba para asestar el golpe final, algo extraordinario ocurrió. La atmósfera de la plaza, densa con la indignación y la incredulidad, comenzó a cambiar de una manera sutil, casi imperceptible al principio, pero luego con una intensidad abrumadora. El aire se volvió más ligero, más puro, impregnado de una fragancia que ninguna flor del pueblo podría emitir, una mezcla embriagadora de incienso y flores silvestres que nunca antes había percibido. La luz del sol, que hasta ese momento había sido dura y directa, se suavizó repentinamente, envolviendo la plaza en un resplandor dorado y difuso. No era el crepúsculo, sino una luz que emanaba de la nada, una luminosidad cálida y acogedora que parecía borrar las sombras y las asperezas del entorno. Los gritos de la multitud se desvanecieron en un murmullo atónito, luego en un silencio sobrecogedor. Una paz sobrenatural, una quietud casi palpable, inundó el lugar, acallando no solo las voces, sino también los corazones agitados. David sintió un escalofrío que no era de miedo, sino de una extraña euforia. Su mano, que sostenía el martillo en alto, quedó paralizada. Sus ojos, que antes buscaban la confirmación de su triunfo, ahora se abrieron con una mezcla de confusión y asombro creciente. En medio de la plaza, donde segundos antes solo había adoquines desgastados, una figura comenzó a materializarse. No fue una aparición repentina, sino una lenta y majestuosa emergencia de luz. Primero, un halo de brillo intenso que parpadeaba suavemente, luego una silueta que tomaba forma, irradiando una luminosidad que, a pesar de su intensidad, no cegaba, sino que invitaba a mirar. La figura, alta y serena, comenzó a hacerse visible para todos. No había explicación lógica, no había trucos de luz ni sombras que pudieran racionalizar lo que sus ojos y los ojos de la multitud estaban presenciando. Era una presencia innegable, una visión que desafiaba toda su lógica y su ciencia.
Una figura que brillaba con una luz propia. Una luz que venía de dentro y se extendía hacia afuera, bañando la plaza entera en su esplendor. La multitud entera, sin excepción, sintió cómo el corazón les latía con una fuerza que nunca antes habían experimentado. Un eco sordo de una realidad que desafiaba todo lo conocido. La figura que se materializaba en el centro de la plaza no era una visión etérea, fantasmagórica, como David, el ateo obstinado, hubiera esperado racionalizar. No era un juego de luces o una ilusión óptica. Era una presencia sólida, tangible, una realidad que desafiaba sus sentidos y su intelecto más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado o leído en sus volúmenes filosóficos. La luminosidad que la envolvía no la hacía menos real, sino que la investía de una majestad incomprensible. David sintió que el aire mismo vibraba con una energía que no era de este mundo, una energía que paradójicamente lo anclaba en una realidad más profunda y fundamental de la que jamás había concebido. El hombre que se reveló en medio de esa luz llevaba vestiduras sencillas, de lino blanquísimo, sin adornos ni opulencia, pero que parecían absorber y reflejar la luz de una manera que ningún tejido terrenal podría emular. Su rostro, enmarcado por una barba y cabello oscuro que caía sobre sus hombros, emanaba una paz tan profunda que era casi dolorosa de contemplar. No había en él rastro de juicio o condena, solo una compasión infinita, una autoridad serena que no necesitaba imponerse, porque su mera presencia la afirmaba. Sus ojos, de un color que David no pudo descifrar, pero que parecían contener la sabiduría de las eras, se posaron sobre la multitud y, finalmente, sobre él. Uno a uno, los presentes en la plaza cayeron de rodillas. No fue un acto consciente o decidido, sino una reacción instintiva, una rendición involuntaria ante una grandeza que los superaba por completo. Las amas de casa que antes gritaban indignadas, los ancianos que murmuraban oraciones, los jóvenes curiosos, todos, sin excepción, se encontraron postrados. Algunos lloraban en silencio, lágrimas de reverencia y asombro lavando sus rostros. Otros permanecían en un estado de shock catatónico, sus mentes incapaces de procesar la magnitud de lo que sus ojos veían. El padre Ricardo, con la boca abierta y las rodillas temblorosas, dejó caer su rosario y se derrumbó sobre el adoquín, sollozando con una mezcla de alegría y terror sagrado. David, sin embargo, permanecía de pie, una isla de incredulidad en un mar de adoración. Su mente, habituada a la lógica implacable y al escepticismo, forcejeaba desesperadamente por encontrar una explicación racional. ¿Un truco? ¿Una alucinación colectiva? Quizás el estrés del momento lo había llevado a un estado de delirio. Observó su mano que aún sostenía el martillo, una herramienta tan concreta y terrenal, como si al aferrarse a ella pudiera anclarse a la realidad que conocía. Intentó hablar, intentó gritar una refutación, una de sus muchas argumentaciones sobre la naturaleza ilusoria de la fe, pero las palabras se le atoraron en la garganta, secas y sin sentido ante la innegable verdad que se erigía ante él. El martillo, que instantes antes había sentido como una extensión de su voluntad, se volvió pesado, ajeno, y finalmente, con un leve tintineo sobre el adoquín, se le cayó de las manos. Sus ojos, fijos en la figura luminosa, no podían apartarse. Sentía un sudor frío recorrer su espalda, no por miedo a un castigo, sino por la profunda alteración de su visión del universo. Cada átomo de su ser gritaba que aquello era imposible, pero cada fibra de su conciencia testificaba que era real,
más real que el sol que los iluminaba o el suelo que pisaban. La figura dio un paso, luego otro, y comenzó a moverse lentamente a través de la multitud postrada. Era como si el espacio mismo se apartara para darle paso, sin tocar a nadie, pero su presencia era sentida por todos. No había prisa en sus movimientos, solo una gracia infinita y un propósito deliberado. Y entonces, los ojos de la figura, esos ojos llenos de una compasión que trascendía el entendimiento humano, se fijaron de nuevo en David. La figura se acercó directamente a él, paso a paso, hasta que estuvo a solo unos metros. David sintió el calor de su presencia, una calidez que lo envolvía por completo, un calor que no quemaba, sino que reconfortaba y a la vez lo hacía temblar. No había en la mirada de aquel ser ningún reproche por el acto que David había cometido, ninguna señal de ira por la Biblia destrozada a sus pies. Solo una compasión profunda, un amor incondicional que lo desnudaba, que penetraba hasta lo más íntimo de su alma, revelando sus miedos, sus arrogancias, sus soledades más ocultas. David se sintió expuesto, vulnerable de una manera que nunca antes había experimentado. Sus años de estudio, sus argumentos ateos, su coraza intelectual construida meticulosamente, todo se desvanecía ante esa mirada, esa presencia. Sus convicciones, tan firmes y arraigadas, se tambaleaban como un castillo de naipes ante un vendaval invisible. La realidad innegable de lo que tenía ante sí era un terremoto que sacudía los cimientos de su existencia. No era solo que un ser que él consideraba mitológico estuviera allí. Era que ese ser, el que había venido a desafiar, el que había destrozado su palabra, lo miraba con una ternura que el ateo jamás había creído posible. La figura se detuvo frente a David. No hubo palabras audibles, no un sonido que el oído pudiera captar. Sin embargo, David escuchó, no con sus oídos externos, sino con una parte de su ser que no sabía que existía. Una comunicación directa, sin filtro, sin idioma, que se grabó a fuego en su corazón y en su mente. Era una voz silente, pero clara y poderosa, que resonaba en lo más profundo de su ser. No era una voz que le dijera «yo soy», sino una que le transmitía «yo soy el que soy», «yo te conozco», «yo te amo». La voz no lo reprendía, no lo condenaba, no lo obligaba. Simplemente se ofrecía, se reveló. Una verdad que, sin palabras, se hizo incontrovertible. David, el ateo que había buscado destruir un símbolo, se encontró ante la fuente de ese símbolo. Y por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente visto, verdaderamente amado, en toda su contradicción y su desafío. La figura, ahora completamente formada, no se parecía a las imágenes de vitrales o pinturas antiguas que David conocía, aunque poseía una familiaridad innegable que lo descolocó. Era Jesús, pero no el Jesús estático de los íconos, sino una presencia viva, tangible, con una piel que parecía hecha de luz dorada y unos ojos de una profundidad infinita, que lo veían a él y a todos, con una compasión que no conocía límites. No había en él ni una pizca de juicio, solo una aceptación pura y un amor incondicional que irradiaba como un halo. Vistiendo una túnica sencilla de lino blanco, los pliegues de la tela parecían moverse con una brisa inexistente, mientras su cabello oscuro caía suavemente sobre sus hombros. Su rostro, aunque sereno, transmitía una sabiduría ancestral y una calma que penetraba hasta los huesos de David, disolviendo capa tras capa de su armadura intelectual. La multitud, aún en silencio, había caído de rodillas. Algunos sollozaban abiertamente. El eco de sus lamentos era lo único que rompía la quietud sagrada.
Otros, con los rostros empapados en lágrimas, miraban a Jesús con una devoción que David nunca había visto en persona, una reverencia que iba más allá de la fe aprendida en los templos. Pero Jesús no les prestaba atención a ellos, ni a la Biblia rota, ni al martillo que ahora yacía inerte a los pies de David. Su mirada estaba fija en David, y solo en David. Era una mirada que no juzgaba, pero que lo conocía por completo, desnudando su alma, revelando sus miedos más profundos, sus inseguridades ocultas, la soledad que había alimentado su desafío. David, petrificado, sentía cómo su mente racional luchaba desesperadamente por encontrar una explicación, por encajar esta visión en alguna categoría conocida. ¿Una alucinación colectiva? ¿Un truco de masas? Pero la realidad era demasiado palpable, demasiado presente para ser negada. El aire vibraba con una energía que su cuerpo no podía procesar, una dulzura que inundaba sus sentidos. Intentó hablar, intentó gritar, pero su voz se había secado. Sus cuerdas vocales se negaban a obedecer. Un calor inusual se extendió por su pecho. No un calor físico, sino una sensación de ser abrazado desde dentro. Un entendimiento que no necesitaba palabras. Jesús se acercó un paso y luego otro, hasta que estuvo a solo unos metros de David. No había necesidad de que pronunciara una palabra. David escuchó su voz, no con los oídos, sino directamente en lo más profundo de su ser. Era una voz que no tenía timbre ni volumen, pero que resonaba con la fuerza de una verdad universal. Le hablaba de amor, de un amor que había estado allí siempre, esperando ser reconocido. Le mostraba que su negación no era más que un velo que había tejido con el hilo de su propia razón, un velo que lo había separado de la realidad más fundamental de la existencia. En ese instante, David no vio imágenes, pero percibió destellos de momentos de su propia vida, momentos que había descartado como coincidencias o pura suerte. El amor incondicional de su abuela, la belleza de un amanecer sobre las montañas de su pueblo, la inexplicable alegría que sintió al ayudar a un extraño. Pequeños milagros cotidianos que su mente lógica había encasillado y archivado, pero que ahora se revelaban como manifestaciones de esa misma fuerza amorosa que lo envolvía. Jesús le transmitía que su existencia no necesitaba pruebas en un laboratorio, que la fe no era la ausencia de razón, sino la capacidad de ver más allá de lo visible, de sentir lo impalpable. No le pedía que abandonara su intelecto, sino que lo abriera a una dimensión que complementaba, no contradecía todo su conocimiento. El mensaje era claro y abrumador. La verdad no se encontraba en la destrucción de los símbolos, sino en la apertura del corazón. El amor no era una teoría, sino la esencia misma del universo. La existencia de Dios, de Cristo, no era una cuestión de dogmas ciegos, sino de una realidad que se experimentaba, que se vivía. David sintió cómo años de convicciones se resquebrajaban dentro de él, no con dolor, sino con una liberación agridulce. La arrogancia intelectual que había sido su escudo, su identidad, se disolvía como azúcar en agua. Se dio cuenta de que su desafío había sido, en el fondo, un grito desesperado por encontrar algo real, algo que le diera sentido a su vida más allá de las teorías y los libros. Una ola de vergüenza y arrepentimiento lo asaltó, pero no era el arrepentimiento que humilla, sino el que purifica. Se sintió infinitamente pequeño, pero al mismo tiempo extrañamente conectado con algo inmensamente grande. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, calientes y abundantes, no por miedo al castigo,
sino por el inmenso amor que lo inundaba y la conciencia de la ceguera que lo había dominado. Sus rodillas, que habían permanecido rígidas por la obstinación, cedieron finalmente. El impacto con el suelo de adoquines no dolió en absoluto. David cayó de rodillas ante Jesús. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Sus manos se apretaban contra el pecho, como si intentara contener la explosión de emociones que lo desgarraba por dentro. Lloró, no solo por su acto de sacrilegio, sino por todos los años de negación, por la frialdad de su corazón, por la soledad que había disfrazado de independencia. Era un llanto de liberación, de reconocimiento, de un alma que finalmente encontraba su camino a casa. Sus sollozos se unieron al coro de la multitud, pero los de David eran diferentes. Eran el sonido de un ateo que se rendía, no a una deidad vengativa, sino a un amor que lo había esperado pacientemente. La multitud observaba la transformación de David con un asombro reverente. Los gestos de ira y reproche se habían desvanecido por completo de sus rostros, reemplazados por una mezcla de esperanza y desconcierto. El silencio que había envuelto la plaza se rompió solo por el sonido de los sollozos y el tenue murmullo de rezos espontáneos. El padre Ricardo, con el rostro surcado por las lágrimas, pero con una luz de profunda alegría en sus ojos, se acercó lentamente, observando el milagro que se desplegaba ante él. No había condena en su mirada, solo una profunda compasión y un reconocimiento de la gracia divina. Sabía que lo que estaba presenciando no era solo la conversión de un hombre, sino un mensaje para todo el pueblo, una renovación de la fe, un recordatorio de que el amor y el perdón siempre encuentran un camino, incluso en el corazón más endurecido. La plaza había sido testigo de un acto de desafío, pero ahora era el escenario de una redención, de una verdad que trascendía toda lógica y explicación humana. Jesús no necesitó pronunciar palabra alguna. Su presencia misma era un bálsamo, un toque etéreo que David sintió penetrar hasta lo más profundo de su ser. Era como si una corriente cálida y tranquilizadora fluyera por sus venas, disolviendo nudos de tensión que ni siquiera sabía que existían. La amargura, esa compañera constante de su ateísmo militante, se desprendió de él como escamas secas. El resentimiento hacia lo que consideraba la ceguera y la hipocresía de los creyentes se evaporó, cediendo el paso a una comprensión profunda y una empatía que le resultaba completamente ajena. La soledad que a menudo lo había invadido, a pesar de sus convicciones intelectuales, se disipó como la niebla al sol. En su lugar, una paz inmensa y una alegría desbordante lo invadieron. No era una alegría superficial o eufórica, sino una profunda serenidad que se asentaba en el centro de su alma, una sensación de plenitud y propósito que nunca antes había experimentado. Era un tipo de gozo que no dependía de circunstancias externas, sino que brotaba de una fuente interna, recién descubierta. La sanación no fue solo emocional, fue existencial. Los años de negación, de lucha contra una fe que consideraba irracional, de construir muros de argumentos lógicos, todo eso se derrumbó en un instante, reconfigurando la totalidad de su ser. Se sintió ligero, liberado de una carga invisible que había llevado consigo durante tanto tiempo. Era como si su alma, antes constreñida y endurecida, se expandiera y respirara por primera vez. En ese momento de transformación, David percibió que Jesús no estaba allí para juzgarlo, sino para ofrecerle una oportunidad, para recordarle una verdad que su corazón había olvidado. El contacto, aunque no físico en el sentido tradicional,
Fue más íntimo y real que cualquier abrazo o apretón de manos. Fue un reconocimiento de su espíritu, una aceptación incondicional que lo envolvió completamente. Las lágrimas seguían cayendo por su rostro, pero ahora eran lágrimas de gratitud, de alivio, de un amor tan puro y abrumador que apenas podía contenerlo. La sensación era como la de un hijo pródigo regresando a casa, siendo recibido no con reproches, sino con brazos abiertos y un banquete preparado. Una vez que David había recibido ese mensaje de amor y perdón, una vez que su corazón se había abierto y su alma había sido sanada, Jesús comenzó a desvanecerse. No hubo un adiós verbal, ninguna despedida formal. Simplemente la luz que lo envolvía se intensificó por un momento, como un último destello de su divina presencia, y luego se retrajo lentamente, como el sol poniéndose en el horizonte, pero dejando tras de sí un cielo pintado con los colores de una promesa. La figura se diluyó en el aire, transformándose de nuevo en el resplandor etéreo del que había emergido, y luego ese resplandor también se disipó, dejando solo un rastro de luz que parpadeó suavemente antes de desaparecer por completo. Pero aunque Jesús ya no estaba visible, su presencia perduraba en el ambiente. Una paz profunda y duradera se quedó en la plaza, como una huella imborrable, impregnando cada rincón, cada alma que había sido testigo de aquel milagro. La fragancia dulce y mística que había aparecido con él, aunque atenuada, permaneció como un recordatorio sutil de lo que acababa de suceder. La gente seguía de rodillas, algunos con los ojos cerrados, otros mirando al cielo con una reverencia que rozaba el éxtasis. David se levantó lentamente del suelo, como un hombre que despierta de un largo y profundo sueño, pero con una claridad y una renovación que nunca antes había conocido. Sus ojos, antes llenos de desafío y arrogancia, ahora irradiaban una paz profunda, una luz interior que reflejaba la transformación que había experimentado. Las líneas de tensión alrededor de su boca se habían suavizado, y una sonrisa genuina, libre de sarcasmo o superioridad, se dibujó en sus labios. Su apariencia había cambiado de una manera que trascendía lo físico. Su porte era más erguido, su mirada más serena, su aura más luminosa. Sus ojos se posaron en la Biblia rota que yacía en el suelo, el martillo de acero a un lado. Lo que antes había sido un símbolo de su desafío, de su victoria sobre la fe, cobraba ahora un significado completamente nuevo y conmovedor. Ya no era un objeto a destruir, sino un testimonio tangible de su incredulidad pasada, y paradójicamente el catalizador de su encuentro con la verdad. Las páginas desgarradas, los lomos rotos, las cubiertas maltratadas, todo ello le hablaba de su propia alma antes de ser tocada por la gracia. Era un espejo de su propio corazón antes de ser sanado. La multitud lo observaba con asombro y una expectación silenciosa. Habían presenciado su caída, su desafío, su colapso, y ahora lo veían levantarse, completamente transformado. Sus murmullos eran de admiración y curiosidad. ¿Qué diría? ¿Qué haría? El hombre que había desafiado a Dios ahora era una persona diferente, un testimonio viviente de algo incomprensible pero innegable. El padre Ricardo, con lágrimas aún surcándole las mejillas, observaba a David con una mezcla de alegría y asombro, sabiendo que acababa de presenciar no solo un milagro, sino una resurrección. La historia de David apenas comenzaba, y el pueblo entero estaba listo para escucharla, para ser parte de ella. La plaza, antes escenario de un acto de blasfemia, se había convertido en el altar de una revelación. David respiró hondo,
sintiendo el aire fresco de la tarde en sus pulmones, un aire que ahora le parecía cargado de una nueva y vibrante energía. Sus ojos recorrieron los rostros de la multitud, deteniéndose en algunos de ellos. La anciana María, que siempre le había regalado dulces de niño. Don Pedro, el panadero, con su expresión de asombro. Y finalmente el padre Ricardo, quien lo miraba con una ternura infinita. La voz que salió de David no era la de antes, llena de sarcasmo y soberbia. Era una voz suave, ligeramente ronca por la emoción, pero cargada de una convicción que nunca antes había poseído. «Pueblo de México», comenzó David, su voz ganando fuerza a medida que hablaba. Yo he sido un tonto, he sido arrogante o he sido ciego». Las palabras le salían del alma, una confesión pura y sin adornos. Me paré aquí hoy, en esta misma plaza, con la convicción de que Dios no existía. Creía que la fe era una debilidad, una ilusión para los crédulos. Y en mi orgullo, en mi arrogancia, rompí este libro, dijo señalando la Biblia destrozada a sus pies. Quise destrozar la creencia de ustedes. Quise abrirles los ojos a lo que yo pensaba que era la verdad. Las cabezas de la multitud asintieron suavemente, algunos con lágrimas en los ojos, otros simplemente escuchando con la boca entreabierta. La franqueza de David era desarmadora, pero mientras me regocijaba en mi acto, mientras creía que había ganado, algo sucedió. Algo que mi mente lógica, mi mente de estudiante de filosofía, se negaba y se niega aún a comprender del todo con la razón pura. Lo vimos, corrigió, extendiendo un brazo hacia la multitud. Vimos a Jesús. Un murmullo de asombro y confirmación recorrió la plaza. Él no me condenó, continuó David, su voz quebrándose ligeramente. No me reprochó, como yo merecía. Solo me miró con un amor que nunca pensé posible. Me mostró que la verdad no está en la destrucción, sino en la compasión, en la fe, en el amor que nos une a todos. Me mostró que mi ateísmo no era una fortaleza, sino una prisión, una celda que me había construido yo mismo con mi propio orgullo. Me hizo ver el vacío de mi corazón. Los ojos de David se llenaron de lágrimas, pero éstas no eran de tristeza, sino de una profunda gratitud y liberación. Hoy he renacido. Este martillo, dijo levantando el objeto inerte con respeto, no es una herramienta de destrucción. Y esta Biblia no es solo un libro. Es la puerta a una verdad que ignoré por años. Me arrepiento profundamente de mi ceguera, de mi falta de humildad, de mi intento de pisotear la fe de ustedes. Les pido perdón. Un silencio reverencial siguió a sus palabras. Luego, lentamente, un aplauso tímido comenzó a surgir de la multitud, un aplauso que fue creciendo, convirtiéndose en una ovación conmovedora. Muchos entre la gente, que habían llegado con indignación y condena en sus corazones, ahora sentían una poderosa oleada de emoción y esperanza. La transformación de David no era solo un evento personal, era un catalizador para una profunda reflexión colectiva en el pueblo. El padre Ricardo, con el rostro bañado en lágrimas de alegría, se abrió paso entre la multitud y abrazó a David con fuerza. «Hijo mío», dijo con voz ahogada, «bienvenido al rebaño. Siempre hubo un lugar para ti». El gesto del párroco no solo significaba aceptación clerical, sino también el abrazo de una comunidad entera que había sido testigo de un milagro. Algunos escépticos, que habían llegado solo por curiosidad o para burlarse, ahora se veían forzados a reconsiderar sus propias convicciones. La aparición, la paz inexplicable y la confesión sincera de David eran pruebas demasiado contundentes para ser ignoradas.
En los días siguientes, David, con una humildad que le era del todo nueva, se dedicó a un acto simbólico de reparación. Con la ayuda del padre Ricardo y algunos voluntarios de la comunidad, comenzó a restaurar meticulosamente la Biblia que había destrozado. Cada página pegada con cuidado, cada lomo recompuesto con paciencia, era para David un acto de penitencia y de profunda gratitud. Él se sentaba en la misma plaza, ahora sin martillo, solo con pegamento y cinta adhesiva, rodeado de niños que le observaban con curiosidad. Les hablaba en voz baja sobre la importancia de pedir perdón y de la belleza de la fe. Este acto de restauración se convirtió en un faro de esperanza para el pueblo. La Biblia rota, antes símbolo de desafío y destrucción, se transformó en un símbolo vivo de redención, de la posibilidad de sanar lo que parecía irremediablemente roto, de la capacidad de encontrar la luz después de la oscuridad más profunda. La comunidad entera siguió de cerca el progreso de David, reconociendo en cada página reparada un fragmento de su propia fe, que también quizás necesitaba ser restaurada y fortalecida. El pueblo, antes dividido por la controversia, ahora encontraba un propósito común en el milagro que habían presenciado. El testimonio de David no era solo una historia, era un camino a seguir, una invitación a la reflexión, una promesa de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la fe pueden encontrar un camino para florecer de nuevo. La transformación de David era un espejo para todos, un recordatorio de que la gracia divina podía tocar cualquier corazón, sin importar cuán endurecido estuviera por la incredulidad. El pueblo de David, antes dividido por opiniones y fervor, experimentó un verdadero renacimiento espiritual después de aquel día. La plaza, que había sido testigo de la audacia sacrílega de David, se transformó en un símbolo de esperanza y un punto de encuentro para una comunidad que había redescubierto la fe, no como una imposición, sino como una elección personal y profunda. David, el joven ateo que había osado desafiar lo divino, se convirtió de la manera más inesperada en un faro de esperanza. Su vida un testimonio vivo del poder transformador del amor y la redención. No abrazó el púlpito ni pretendió ser un predicador. Su camino fue mucho más humilde y, por ende, más impactante. Su existencia cotidiana, marcada ahora por una serenidad y una compasión que antes le eran ajenas, se convirtió en la prueba más elocuente de su conversión. Ya no buscaba la confrontación intelectual, sino la conexión humana. En lugar de debatir sobre la existencia de Dios, simplemente vivía su presencia. Ayudaba a los vecinos, escuchaba sus preocupaciones, ofrecía una sonrisa sincera y un hombro amigo. Su intelecto, antes una herramienta para la crítica y la deconstrucción, se volcó ahora hacia la comprensión y la construcción, buscando los hilos de significado en la vida y en la fe que antes había desdeñado. La gente lo veía, lo escuchaba, y en su transformación encontraban la validación de su propia fe, o para algunos, la chispa para iniciar su propio camino espiritual. Era un ejemplo de humildad y fe renovada, no por lo que decía, sino por cómo vivía. La Biblia rota, aquella que había sido el objeto de su desafío, y la cual, junto al padre Ricardo, había comenzado a restaurar meticulosamente, se convirtió en la joya más preciada de su hogar. Cada página pegada, cada lomo recompuesto, era un acto de arrepentimiento y una reafirmación de su nueva convicción. No era una Biblia para estudio teológico profundo, sino un memorial tangible de su metanoia, una prueba de que incluso lo más profanado puede ser redimido y restaurado. La guardaba en un lugar de honor,
en su escritorio, no para exhibirla, sino como un recordatorio constante de su punto de inflexión. El martillo, aquella herramienta de destrucción, fue relegado a un rincón olvidado de su cobertizo, cubierto por el polvo del tiempo, un objeto de su pasado que, aunque ya no tenía el poder de herirlo, le recordaba la oscuridad de la que había sido liberado. Con el tiempo, David encontró una paz que superaba todo entendimiento. Su existencia, antes turbulenta y marcada por la búsqueda incesante de la verdad en la negación, se asentó en una quietud interior que le permitía ver el mundo con nuevos ojos. Se dedicó a comprender y compartir su fe de una manera auténtica y amorosa, sin dogmas rígidos, sino a través de su propia experiencia y testimonio. No era el fervor dogmático lo que lo movía, sino la profunda certeza de un amor que lo había encontrado incluso en su momento más oscuro. Su vida se hizo plena, ya no en la acumulación de conocimientos o en la victoria de argumentos, sino en la entrega desinteresada a los demás y en la profunda conexión con lo divino. La historia de David se convirtió en una leyenda local, contada de generación en generación, un recordatorio vivo de que la fe no anula la razón, sino que, de hecho, le da un nuevo propósito y significado, trascendiendo las limitaciones de la lógica para abrazar una verdad más grande y más profunda. Él mismo, un día, se encontró sonriendo al pensar en su antiguo yo, aquel joven arrogante que creía saberlo todo. Ahora sabía que el verdadero conocimiento no residía en la acumulación de hechos, sino en la apertura del corazón. El incidente en la plaza, la aparición de Jesús, la transformación de David, todo eso se entrelazó en el tapiz de la memoria colectiva del pueblo, un evento que marcó un antes y un después. David, el hombre que una vez intentó destruir un libro sagrado con un martillo, encontró en sus páginas y en la experiencia de una presencia divina el sentido de su propia existencia. Su historia se había escrito, no con tinta en papel, sino con luz en el alma de un pueblo, mostrando que incluso en el corazón más endurecido, el amor puede sembrar una nueva vida. Si la historia de David te ha tocado el corazón y te ha hecho reflexionar, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. No olvides activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias de fe, transformación y esperanza. Y si te ha gustado este relato, déjanos un me gusta y compártelo con aquellos que crees que necesitan escuchar un mensaje de redención. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas poderosas narrativas. ¿Qué otras historias de fe te gustaría escuchar? Déjanos tus sugerencias en los comentarios y quizás tu idea sea la protagonista de nuestro próximo video. Hasta la próxima.